Buenos días a todos los oyentes. En esta presentación estaremos exponiendo el tema Análisis total del sistema de producción de gas en el análisis nodal, el cual será desarrollado por Andrés Zucchi y quien habla Guillermo Calcuría. En la siguiente presentación tenemos el contenido. Sistema de producción, componentes del sistema de producción, proceso de producción, recorrido de los fluidos en el sistema, capacidad de producción, análisis nodal, subsistemas del análisis nodal, nodo solución, función del análisis nodal, ubicación de los nodos, curva de oferta y de demanda, curva de rendimiento de la tubería, comportamiento IPR en un pozo de gas. Conclusiones. Para comenzar, en cuanto al sistema de producción, uno de los aspectos fundamentales que intervienen en la explotación comercial de hidrocarburos es sin duda el sistema de producción, entendiendo como tal el sistema de transporte de hidrocarburos desde el yacimiento hasta la extracción recolectora, incluyendo los procesos de separación de sus fases, petróleo, gas y agua, y el tratamiento y preparación de estos fluidos para su posterior comercialización, disposición o reinyección en el subsuelo, de acuerdo con Cabello. Los componentes del sistema de producción. Este sistema está formado por el yacimiento, la completación, el pozo y las facilidades de superficie. El yacimiento es una o varias unidades del flujo del subsuelo creadas e interconectadas hidráulicamente por la naturaleza, mientras que la completación, perforación o cañoneo. El pozo y las facilidades de superficie son las infraestructuras construidas por el hombre para la extracción, control, medición y tratamiento y transporte de los fluidos de hidrocarburos, ya sea extraídos del yacimiento. Como se observa en la gráfica, los fluidos viajarán desde el yacimiento, pasando por la completación, la tubería de producción, hasta las facilidades de producción. En cuanto al proceso de producción, en un pozo de gas comprende el recorrido de los fluidos desde el radio externo de drenaje en el yacimiento hasta el separador de producción en la estación de flujo. En la figura se muestra el sistema completo con 4 componentes claramente identificadas: el yacimiento, la completación, pozo y línea superficial. Existe una presión de partida de los fluidos en dicho proceso, que es la presión estática de yacimiento, y una presión final de entrega, que es la presión del separador en la estación de flujo. Como se puede observar en la gráfica, cuando analizamos el proceso de producción en un pozo de gas, este comprende el recorrido desde el radio de drenaje en el yacimiento hasta la presión de separación. Y entonces consideramos una presión inicial de partida, que es la presión estática del yacimiento. Es la energía del reservorio, una presión dinámica en la cara de la formación o la arena productora, que se da antes de llegar a la zona de daño, o donde está la presión de fondo fluyente frente a la completación del pozo, y en el cabezal del pozo, que dependerá de la caída de presión aguas abajo de la misma, y una presión final o de la entrega, que es la presión de separación. En cuanto al recorrido de los fluidos en el sistema, primero es el transporte en el yacimiento. El movimiento de los fluidos comienza en el yacimiento a una distancia del pozo donde se encuentra la presión de fondo fluyente, y viaja a través del medio poroso hasta llegar a la cara de la arena, donde la presión de fondo fluyente va perdiendo energía a medida que baja la capacidad de flujo presente en las restricciones en las cercanías del hoyo. Y el fluido ofrezca resistencia al flujo. Mientras más grande sea el hoyo, mayor será el área de comunicación entre el yacimiento y el pozo, aumentará el índice de productividad. Las perforaciones de los pozos, ya sea horizontales, aumentan sustancialmente el índice de productividad del pozo. En cuanto al transporte en la completación, los fluidos aportados por el yacimiento atraviesan la completación, que puede ser un revestidor de producción cementado y perforado, normalmente utilizado en formaciones consolidadas, o con un empaque de grava, normalmente utilizado en formaciones poco consolidadas para el control de arena. En el primer caso, la pérdida de energía se debe a la sobrecompactación o trituración de la zona alrededor del túnel perforado y a la longitud de penetración de la perforación. En el segundo caso, la pérdida de energía se debe a la poca área expuesta a flujo. Al atravesar la completación, los fluidos entran al fondo del pozo con una presión. En cuanto al transporte en el pozo, los fluidos ascienden a través de la tubería de producción, venciendo las fuerzas de gravedad y la fricción con las paredes internas de la tubería, llegando al cabezal del pozo a una presión. Por último, el transporte en la línea de flujo. Al salir existe un reductor del flujo en el cabezal, y esto ocurre una brusca caída de presión, el cual dependerá del diámetro en el orificio del reductor. A la descarga del reductor, la presión
disminuirá. Luego atraviesa la línea de flujo superficial llegando al separador en la estación de flujo con una presión igual a la presión del separador, donde se separa la mayor parte del gas y del petróleo. En cuanto a la capacidad de producción del sistema, la pérdida de energía en forma de presión a través de cada componente depende de las características de los fluidos producidos y específicamente del caudal de flujo transportado, de tal manera que la capacidad de producción del sistema corresponde a un balance entre la capacidad de aporte de energía del yacimiento y la demanda de energía de la instalación para transportar los fluidos hasta la superficie. Tradicionalmente, el balance de energía se realiza en el fondo del pozo, pero la disponibilidad actual de simuladores del proceso de producción permiten establecer dicho balance en otros puntos, nodos de la trayectoria del proceso de producción, ya sea en el cabezal de pozo, el separador, entre otros. Para realizar un balance de energía en el nodo se asumen convenientemente varias tasas de flujo y para cada una de ellas se determina la presión con la cual el yacimiento entrega dicho caudal de flujo al nodo y la presión requerida en la salida del nodo para transportar y entregar dicho caudal en el separador con una presión remanente igual a la presión de separación. La suma de las pérdidas de energía es en forma de la presión de cada componente es igual a la pérdida total, es decir, a la diferencia entre la presión de fondo fluyente y la presión del separador. Como se puede observar en la gráfica, el primer diferencial de presión es en la zona donde no se alteran las propiedades de la roca, que es PWS y PWFS. El segundo diferencial de presión es en la zona de daño de terminación, PWFS y PWF. El tercer diferencial de presión es en la tubería de producción y las terminaciones que pueden haber en las mismas, PWF y PWH. El cuarto diferencial de presión es la pérdida de presión en las facilidades de superficie, PWH y PLF. El quinto diferencial de presión es la línea de flujo PLF y presión de separación. El sexto diferencial de presión es cuando llegan los tanques de almacenamiento a la presión de separador. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Zucchi. Continuando la presentación iniciada por mi compañero, describiré el análisis nodal y sus funciones. Comenzando con el análisis nodal, este es definido como la segmentación de un sistema de producción en puntos o nodos, donde se producen cambios de presión, los cuales están definidos por diferentes ecuaciones o correlaciones. Su objetivo principal es el diagnosticar el comportamiento de un pozo productor de hidrocarburos, optimizando la producción actual y futura. En la presente imagen se puede ver una vista general del sistema de producción con distintos nodos que suelen ser sujetos a estudio. A continuación, subsistema de análisis nodal. La ubicación del nodo es independiente de la solución final y está referido al interés principal de la aplicación. Esto ya que normalmente el análisis nodal se puede dividir en dos subsistemas, los cuales consisten en el flujo de entrada y flujo de salida. Todos los componentes aguas arriba del nodo comprenden la sección de entrada, mientras que la sección de salida consiste en todos los componentes que se encuentren aguas abajo del nodo. Una relación entre el caudal y la caída de presión debe estar disponible para cada componente del sistema. El flujo a través del sistema puede ser determinado una vez que los siguientes requerimientos son satisfechos. Primero, el flujo a la entrada del nodo es igual al flujo a la salida del mismo. Segundo, una sola presión existe en el nodo. En momento particular de la vía del pozo hay siempre dos presiones que permanecen fijas y no son función del caudal. Una de esas presiones es la presión promedio del reservorio y la otra es la presión de salida del sistema. La presión de salida es generalmente la presión del separador, pero si la presión del pozo es controlada con la de un orificio en la superficie, la presión fija a la salida del sistema será la del cabezal. Una vez que el nodo es seleccionado, la presión en el nodo es calculada en ambas direcciones, comenzando desde las fijas. Por lo tanto, un gráfico de la presión en el nodo versus el caudal producirá dos curvas, las cuales se interceptarán satisfaciendo las condiciones 1 y 2 antes mencionadas. El gráfico que se mostrará más adelante en la presentación. Continuando con la función del análisis nodal, comenzando con el nodo solución, el cual es el nodo seleccionado al cual se adicionarán o restarán las diferencias de presión que se encuentren dentro del sistema, es decir, el nodo incógnito al cual se le determinará convenientemente la presión de operación. Este nodo por lo general se ubica en el aparejo de producción, donde las condiciones de flujo pueden ser modificadas por un operador en beneficio de la producción de un pozo. El análisis del sistema de producción sirve para analizar el desempeño de los pozos productores e inyectores de petróleo, agua y gas. El procedimiento se puede realizar a pozos en flujo natural o produciendo bajo un sistema de levantamiento artificial también. Las aplicaciones del análisis nodal son, como pueden ver, seleccionar el tamaño de la tubería de producción,
seleccionar el tamaño de la línea de flujo, diseño de empaque con grava, selección del tamaño de choque de superficie, selección de la válvula de seguridad del subsuelo, analizar un sistema existente por restricciones de flujo anormales, diseño de sistemas de levantamiento artificial, evaluación de la estimulación al pozo, análisis de efecto de la densidad de los perforados, predecir el efecto de presión en capacidad de producción, asignar inyección a gas a pozos productores por gas lift, analizar un sistema de varios pozos productores y determinar el efecto de compresión en el análisis del desempeño de pozos de gas. Ubicación de los nodos del pozo, como pueden ver, de los nodos del sistema. El análisis nodal se inicia en los nodos donde la presión son conocidas. Las presiones siempre conocidas son la presión de entrada y la presión de salida. Es decir, la presión de entrada es la que se registra en el yacimiento y la presión de salida es la presión en el cabezal del pozo. Estas presiones se consideran constantes o fijas, independientes del gasto que haya o producción. Aquí podemos observar el nodo ubicado en el fondo del pozo, donde la curva de oferta es generada por el diferencial de presión que hay en el yacimiento y el diferencial de presión de la completación, teniendo entonces una demanda generada por la sumatoria de la presión del separador más el diferencial de presión en el pozo más la línea de producción. En este caso tenemos el nodo en el cabezal del pozo, donde la oferta ahora se le resta también el diferencial de presión que genera el pozo y la demanda es la línea de producción y la presión en el separador. Por último tenemos el nodo ubicado en el separador, donde la oferta es la resta de energía que proviene del yacimiento menos todos los diferenciales de presión que tiene el sistema, teniendo entonces una demanda igual a la presión del separador. Ahora seguimos con la curva de oferta y demanda. Las curvas de oferta y demanda vistas anteriormente son la representación gráfica de la presión de llegada de los fluidos al nodo en función del caudal o tasa de producción, que se denomina como curva de oferta de energía del yacimiento, y la representación gráfica de la presión requerida a la salida del nodo en función del caudal de producción se denomina curva de demanda de energía de la instalación. Si se elige el fondo del pozo como el nodo, la curva de oferta es la IPR y la de demanda es la BLP. Ahora a continuación veremos el comportamiento IPR en un pozo de gas. El IPR para pozo de gas no será lineal debido a que el caudal de entrada es una función del cuadrado de PWF. Para yacimientos de gas seco y de gas húmedo en los que no se condensa líquido en el reservorio, la saturación de gas y la permeabilidad del gas permanecerá constante a medida que disminuya la presión. Si existe flujo turbulento, la caída de presión debido a la turbulencia aumentará con el flujo, causando un deterioro en el rendimiento de entrada. Si no se forma líquido en el reservorio, el efecto de agotamiento no causará una disminución, pero la turbulencia puede aumentar debido a mayor velocidad real requerida para mantener un caudal de masa constante. Además, el valor del producto cambiará a medida que cambie la presión del yacimiento. Para que un pozo fluya, debe haber un diferencial de presión desde el yacimiento hasta el pozo, en la profundidad del yacimiento. Si la presión del pozo es igual a la presión del yacimiento, no puede haber entrada. Si la presión del pozo es cero, el flujo de entrada sería el máximo posible, el flujo abierto absoluto o AOF. Para presiones intermedias del pozo, el flujo de entrada variará. Para cada yacimiento habrá una relación única entre el caudal de entrada y la presión del pozo. Ahora vemos la curva de rendimiento de la tubería. La curva de rendimiento de la tubería o flujo de salida, TPC, muestra la relación entre la caída de presión total de tubería y el valor de presión superficial con el caudal total de líquido. La caída de presión de la tubería es esencialmente suma de la presión superficial, la presión hidrostática de columna del fluido compuesta por el líquido retenido, líquido acumulado en la tubería y el peso del gas, y la pérdida de presión por fricción resultante del flujo del fluido fuera del pozo. Para caudales muy altos puede haber un término de aceleración adimensional para agregar la caída de presión, pero el término de aceleración suele ser insignificativo en comparación con los componentes hidrostáticos y de fricción. Ahora veremos distintos factores que afectan de alguna forma estas curvas, comenzando con la relación entre la presión del yacimiento sobre el caudal de flujo. Tenemos que a mayor presión de yacimiento, mayor es el caudal de producción. Luego tenemos una relación entre el daño de formación y el caudal de producción, donde se muestra que a menor daño de formación es mayor el caudal de producción. Estas dos gráficas son parámetros de yacimiento sobre el caudal de producción.
Ahora siguiendo esta gráfica que podemos observar una relación entre el diámetro de la tubería de producción con el caudal, donde se muestra que a mayor diámetro de la tubería de producción, mayor es el caudal de producción para altas presiones del yacimiento. Ahora, esta última gráfica muestra una relación entre el diámetro del reductor sobre el caudal de producción. En ella se observa que a mayor diámetro del estrangulador, mayor es el caudal de producción. Estas dos últimas gráficas muestran el efecto de los parámetros del pozo sobre el caudal de la producción. Ahora bien, conclusiones. Para desplazar los fluidos desde su ubicación original en el yacimiento hasta la superficie, se requiere energía para movilizar el fluido y así vencer pérdidas por fricción y diferencia de presión en el sistema de producción, pudiendo de esta forma elevar hacia la superficie el fluido. La caída de presión en el sistema total en cualquier momento será la presión inicial menos la presión final. El diseño final de un sistema de producción se debe evaluar el impacto que tendrá el fluido a través de cada componente. Así, de esta forma, poder realizar una óptima selección de los componentes del sistema. Se debe tomar en cuenta el tipo de fluido que se quiere producir, ya que sus propiedades serán una determinante para la correcta selección de los componentes del sistema. Gracias por su atención.